los geófonos que utilizamos en los ensayos de refracción sísmica. ¿En qué consisten los geófonos? ¿Qué características deben tener los geófonos? ¿Qué limitaciones tienen los geófonos? Los geófonos en los ensayos de refracción sísmica. Un geófono es un transductor sensitivo que hace el geófono. El geófono capta la onda sísmica del terreno y lo convierte, esa onda sísmica, en una señal eléctrica que envía al sismógrafo y de ahí al computador. Los geófonos funcionan como un sistema magnético, o sea, son unos magnetos. Llega la onda hace que ese magneto, que ese elemento magnético, vibre y genera ondas eléctricas, genera corriente eléctrica, señal eléctrica que envía del geófono al sismógrafo. Los geófonos, como los que ven en el fotografía, un punzón metálico para enterrarlo en el suelo y dentro del geófono un elemento magnético que convierte la vibración que llega de la onda sísmica en una señal eléctrica y la envía por medio de un cable al sismógrafo. Punzón metálico y elemento magnético, un transductor que convierte la vibración en señal eléctrica. Hay varios tipos de geófonos y debemos escoger el geófono correcto. Geófonos verticales para generar, para captar, a captar ondas verticales, geófonos horizontales, geófonos de 3 componentes, una componente vertical, 2 horizontales, o podemos utilizar un geófono omnidireccional. Para ensayos de refracción sísmica se utilizan geófonos verticales, generalmente. Para ensayos de reflexión sísmica se utilizan geófonos horizontales. Para ensayos downhole, crosshole, se utilizan geófonos triaxiales, vertical y los horizontales. Geófono vertical, geófono vertical y geófono de 3 componentes. El geófono de 3 componentes o geófono 3C tiene 3 sensores, un sensor vertical y 2 sensores horizontales a 90 grados entre ellos de dirección. Los geófonos 3C, los geófonos de 3 componentes o geófonos triaxiales, se utilizan para hacer ensayos HBSR, ensayos de radio espectral horizontal a vertical. También se utilizan en ondas superficiales los geófonos 3D en ocasiones y para proyectos de monitoreo sísmico. O sea, como lo ven en la derecha, en este caso, ese geófono triaxial tiene 3 punzones. Cada punzón con un elemento magnético. Capta la onda horizontal en una dirección, también en la dirección ortogonal y vertical. Geófono de 3 componentes. Puede tener un solo punzón y
tres elementos magnéticos. 3C. El ensayo downhole o el ensayo crosshole utiliza unos geófonos alargados, cilíndricos, donde están los elementos para los tres componentes. Geófonos triaxiales. En refracción sísmica, típicamente utilizamos geófonos verticales. Está el geófono omnidireccional, poseen un solo sensor, el cual funciona en forma igual independientemente de la dirección. No es común en el medio nuestro utilizar en ensayos de refracción sísmica geófonos omnidireccionales. Y en el agua no se utilizan geófonos, sino piezosensores. En el agua, para hacer ensayos de refracción sísmica en el agua, en lagos, utilizamos hidrófonos. Esos hidrófonos o piezosensores detectan cambios de presión, no vibraciones. Los geófonos captan la vibración. Los hidrófonos captan cambios de presión en el agua. Hay un hidrófono y un acelerómetro que envía la señal, bien sea por cable o bien sea en forma inalámbrica, al sismógrafo. Ensayos de refracción sísmica sobre el agua. Con hidrófonos. Volviendo a los hidrófonos, ¿qué frecuencia de vibración tienen los hidrófonos? Hidrófonos de baja frecuencia o de alta frecuencia. La frecuencia del geófono afecta la precisión y el detalle de los resultados. ¿Por qué? Cada geófono tiene un margen de medición en una determinada frecuencia. Típicamente, nosotros utilizamos geófonos de 1 Hz, no es muy común, de 4,5 Hz para ensayos de ondas superficiales, y en refracción sísmica generalmente se utilizan geófonos de 10 Hz, de alta frecuencia, pero no súper alta, porque debemos tener en cuenta que la frecuencia que utilicemos esté ligeramente por debajo de las frecuencias que esperamos en las ondas sísmicas. 1 Hz, 2,5 Hz, 4,5 Hz, 10 Hz. ¿Cuál utilizar? En caso de refracción sísmica utilizamos geófonos verticales de 10 Hz. Típicamente. Sí, que eventualmente utilizamos de 28 Hz, de 20 Hz. Sin embargo, no es conveniente. Es recomendable trabajar con 10 Hz, porque el de 28 Hz no capta muy bien las vibraciones en el rango de frecuencia de 10, 20 Hz. Sugiero con 10 Hz para los ensayos típicos en ingeniería y en geotecnia de refracción sísmica. Para ensayos de ondas superficiales, ensayos REMI, ensayos MASW, si utilizamos generalmente el de 4,5 Hz. En todos los casos, para ondas superficiales, menos de 5 Hz. En ciertas ocasiones, para tener información a grandes profundidades,
utilizamos en ondas superficiales geófonos de 1 Hz. Los geófonos de alta frecuencia dan mejor resolución, pero limitan la profundidad de exploración en cuanto a que limitan la captación de ondas de frecuencia muy baja con relación a su frecuencia natural. O sea, 100 Hz, máximo 5 metros, no se utilizan generalmente. 4 a 10 Hz, 30 metros de profundidad. Y 1 Hz, 2 Hz, 100 metros de profundidad. Típicamente 30 metros de profundidad, geófono de frecuencia de 10 Hz. En ondas superficiales, geófonos de 4,5 Hz. Viene frecuencia baja o frecuencia alta. Los geófonos de baja frecuencia son muy buenos para detectar ondas de baja frecuencia que viajan a grandes velocidades y a mayores profundidades. Los geófonos de alta frecuencia responden vibraciones de alta frecuencia, alta presión. Los geófonos, ojo, muy importante. Los geófonos detectan mejor las frecuencias mayores a su frecuencia especificada. O sea, es mejor utilizar detectores de frecuencia ligeramente por debajo de las frecuencias que esperamos y no por encima de las frecuencias que esperamos. Mayores profundidades, la frecuencia. Menores profundidades, a frecuencia. Mucho más clara la información en alta frecuencia que en baja frecuencia. Y viene el tema de la resonancia. Es bueno que haya resonancia, porque la resonancia genera una mejor respuesta del geófono. Resonancia, o sea, que la frecuencia especificada del geófono sea igual a la frecuencia de la onda. Entre más cerquita esté, mucho mejor. Sin embargo, en todos los casos, se recomienda que la frecuencia especificada del geófono esté por debajo ligeramente de la frecuencia esperada de las ondas. Ojalá que se pueda generar resonancia. Frecuencias típicas de los geófonos: 10 Hz, ensayos de reparación sísmica con onda P. Para ensayos REMI o MSW, ensayos de ondas superficiales, 4,5 Hz. Y para grandes profundidades, en ondas superficiales, 1 Hz. 10 Hz, 4,5 Hz, 1 Hz. Geófonos típicos para ensayos de respiración sísmica o ensayos REMI, MSW para ingeniería civil y geotécnica. Frecuencia muy baja, 1 Hz. Ondas superficiales, 100 metros de profundidad. 4,5 Hz,
ondas superficiales 30 metros de profundidad. 10 Hz o eventualmente 14 Hz para reflexión y para refracción hasta 30 metros de profundidad. Y viene la pregunta, ¿se pueden utilizar los mismos geófonos para ensayos de refracción, reflexión y ondas superficiales, o sea, ensayos MSW? O sea, utilizar el mismo geófono para todos los ensayos. Hay profesionales que lo hacen. Sin embargo, aunque en circunstancias específicas se pueden utilizar los mismos geófonos para los 3 ensayos, esto puede comprometer la calidad de la información. Los geófonos de 4,5 Hz, que lo utilizamos para ondas superficiales, eventualmente pueden utilizarse para ensayos de reflexión con menor calidad de la información, pero nunca utilizar ensayos de 4,5 Hz para ensayos de reflexión. Reflexión simple. En ningún caso es aceptable utilizar geófonos de alta frecuencia, o sea, un geófono de 14 Hz para ondas superficiales. Para ondas superficiales es esencial que la frecuencia sea menor de 5 Hz. Y si necesitamos grandes profundidades, cerca de 1 Hz. No es recomendable utilizar los mismos geófonos para todos los ensayos. Es conveniente que se tengan por lo menos 2 frecuencias. 10 Hz son sísmicas. 4,5 Hz para ondas superficiales. Mínimo tener 2 tipos de geófonos. 10 Hz, 4,5 Hz. Mi recomendación: los fabricantes, para cada tipo de frecuencia de geófonos, le asignan un color rojo, color amarillo, a veces azul. Sin embargo, el tema del color no está normatizado. El geófono de 10 Hz generalmente es amarillo, pero a veces es rojo. Tener claridad cuál es la frecuencia de los geófonos que tenemos nosotros para los diversos ensayos, para utilizar el geófono correcto, geófono de alta frecuencia o geófono de baja frecuencia. Igualmente, en zonas de pavimento, zonas urbanas, zonas duras, en que no es posible enterrar el punzón, tenemos que romper el material del suelo, el pavimento, el concreto, para colocar los geófonos. Se utiliza con frecuencia unos soportes metálicos. O sea, no se entierra el geófono, no se entierra el punzón, sino se colocan unos elementos metálicos sobre el material duro, y ahí en esos elementos metálicos colocamos nuestro geófono, como lo vemos en esta fotografía. Unos elementos metálicos se colocan sobre el suelo, en zonas urbanas, por ejemplo, para ensayos de ondas superficiales. Unos elementos metálicos, colocamos el elemento metálico, encima del elemento metálico el geófono. Tal vez se pierda algo en la resolución, pero es un elemento muy útil
en zonas donde no podemos perforar para enterrar el punzón. Muchas gracias.